Hola amigos de Protein Skills, espero que se encuentren muy bien. Les deseamos un excelente inicio de semana y en este video vamos a hablar de por qué podríamos estar encaminados a que en las próximas semanas el mercado, tanto en bolsa como mercado cripto, pudiese empezar a iniciar una recuperación y cómo existen altcoins que podrían empezar a ir generando un rendimiento bastante interesante. A su vez, existirán también acciones que podrían estar en una situación bastante interesante. Quédense con nosotros hasta el final para que lo veamos juntos. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram y nuestro Telegram, que es completamente gratis. Y por supuesto, entrando de lleno, vamos a empezar a analizar. Miren, el primer argumento que hay que empezar a tomar en cuenta es que, en primer lugar, el SP500 sí tuvo el reporte de inflación malo, que era lo peor que podía pasar. Hicimos un análisis en vivo e incluso ese día les decíamos que, pues bueno, en vista de que el reporte ha sido malo, que el SP500 había caído y había roto estos soportes, existía una fuerte probabilidad de que el mercado siguiera a la baja. De hecho, les habíamos dicho, este era el soporte, el mercado había roto el soporte, este soporte que está aquí, y que una vez el mercado tuviese un rebote a esta zona y empezara nuevamente a caer, allí se podía buscar una entrada en short y se podía buscar profundidad a la baja. Sin embargo, el mercado, y ojo, por eso es importante esperar, porque ni yo estuve en corto ese día, ni tampoco les dijimos que era momento de entrar en corto, era momento de esperar una entrada en corto, porque recuerden que en día de informe CPI o en día de conferencia de la Fed es importante no operar y es importante esperar. Pero ¿qué hizo el mercado? Hizo algo completamente sorpresivo y que de hecho en ese momento decíamos, es que en caso de recuperarse sería un milagro completamente, sería un milagro. Pero bueno, obviamente decimos milagro desde el punto de vista que probabilísticamente hablando era menos probable, pero esa es la importancia de la paciencia, esa es la importancia de uno como trader, no tirarse al agua así nomás a operar en todo momento, sino saber esperar los momentos y las zonas en las cuales tú puedes tener una oportunidad de trading. En este caso, ¿qué hizo el mercado? El mercado no solamente fue a la resistencia, sino que empezó a romperlo al alza y al día siguiente se volvió a caer, ya dejando la mesa servida, ahora sí, para pensar en una ruptura bajista, pero en vez de confirmarlo en el día siguiente, en vez de confirmarlo posteriormente, tenemos el día de hoy que el mercado está empezando a rebotar. Es decir, cuando se rompe un soporte a la baja, el comportamiento bajista sugiere que el mercado se empiece a devolver a la zona y luego confirme rechazo y termine de quebrarse a la baja. Sin embargo, cuando se rompe un soporte y el mercado, en vez de venir a esta zona, rompe el nivel previamente, cae de vuelta y sigue rechazando el nivel, esto es un comportamiento de falsa ruptura. Tenemos que saber cuándo identificar una zona como esta, que es una confirmación bajista, a una zona de falsa ruptura. Y lo que en este momento se está construyendo en el mercado, ya se los voy a mencionar porque es una posible falsa ruptura que ahora en este momento igual no les digo que salgan corriendo a entrar en long, que salgan corriendo a comprar, pero sí les voy a decir los puntos en los cuales sí vale la pena pensar en comprar y sí vale la pena pensar en una posibilidad alcista. Y es que para empezar, el primer número para pensar en entrar a la compra son los 3,750. Si el SP500 en esta semana o en la próxima, cuando él quiera, alcanza el nivel de 3,750, podría tomar estos máximos de aquí y empezar
un movimiento alcista. ¿Y dónde se puede colocar un stop? Un stop se puede colocar por debajo de los 3.600. Se puede colocar, digamos, en los 3.550 aproximadamente, alcanzando el valor de 3.750 con cierre de vela diario por lo menos. ¿Y hacia dónde puede alcanzar el mercado? El mercado podría subir a 3.900, podría subir a 4.100, podría subir a 4.200, lo cual dejaría un margen riesgo-beneficio bastante interesante, lo cual impulsaría a las acciones también a moverse a puntos bastante interesantes y lo cual impulsaría el mercado cripto a moverse en zonas bastante interesantes. Segundo punto que tendríamos, además de la falsa ruptura del día del CPI, que por lo mismo había que esperar. Recuerden, un trader no tiene que ser adivino, no tiene que tener la bola de cristal, pero sí tiene que saber, aquí yo me espero. Y tiene que saber cuándo decir, aquí vale la pena pensar en operar, aquí vale la pena hacer ese intento de operación. Como otro punto adicional, es posible que también se convierta en falsa ruptura la toma de mínimos por parte del mes de junio. Recuerden que tuvimos el mes de junio, recuerden que esta zona se ha roto. Ahora, por algo les decimos los 3.750, porque si el mercado alcanza los 3.750, podría ser un indicio de que esta toma de mínimos fue una falsa ruptura. Si ya de aquí el mercado, desde el día de hoy, 3.669, ya se devuelve y se empieza a caer, pues ya ahí sí sería jodido. De hecho, que si desde aquí los 3.669 se empieza a caer y pierde los 3.550, pues no, ya eso es bajista y ahí hay que operar en corto. Pero el escenario que les estamos planteando es que si alcanzamos los 3.750, ahí sí que vale la pena entrar en long, ahí sí que vale la pena pensar en operar. Y es la paciencia para agarrar ese movimiento, ya sea aquí al alza, en 3.750, donde hay que tener paciencia. Miren, hablen con cualquier inversor o cualquier trader experimentado y les dirá que esperar es usualmente lo que más se hace en el trading. Ya la parte de entrar en una operación, ya la parte de abrir una operación es incluso menos cantidad de tiempo que los largos periodos en los que hay que esperar y esperar y esperar una oportunidad. Ustedes ven, los leones no salen corriendo a cazar las presas todo el día, todos los días. Esperan un momento oportuno y en ese momento oportuno es cuando finalmente hacen su trabajo. Lo mismo es en el trading. No es de salir corriendo todos los días a perseguir una operación, sino que más bien es esperar ese momento oportuno para así poder tener ventaja estadística y poder tener las probabilidades a nuestro favor. Hey, un segundo, antes de continuar, lo que va a decir Daniel es importante, pero igual de importante es poder realizar este análisis por tu cuenta, porque por muy bueno que sean los análisis, Bitcoin es tan volátil que desde que se grabó este análisis hasta que terminaste de verlo pudo ocurrir de todo. Así que tenemos una solución, queremos equiparte con los mismos conocimientos que Daniel utiliza para analizar con tanta precisión los mercados financieros, tanto los tradicionales como el mercado cripto. Si te interesa, haz clic en el enlace que encontrarás abajo en la descripción. Encontrarás todos los detalles. Dicho esto, volvamos al análisis. Les doy el tercer punto importante y es que el VIX no ha roto máximos. Recuerden que el día del CPI fue interesante observar que el VIX no había roto este nivel y lo sigue sin romper. De hecho, que el día de hoy, de momento, en hora Nueva York, 11:07 de la mañana, tenemos una vela roja y es posible que de llegar a romperse este nivel, el VIX podría caer hasta esta zona, permitiendo un rebote en los mercados. Tercer punto, el VIX sigue sin romper las resistencias. Muy interesante que el VIX continúe sin romper las resistencias. Cuarto punto, el Dow Jones de transportes no ha hecho nuevos mínimos. Este es un índice para nosotros importante. No confirmó con el resto del mercado un nuevo mínimo. Usualmente este señor es de los primeros que cae cuando la bolsa cae y este señor está manteniéndose alcista, lo cual es bastante interesante. Bueno, digamos no alcista, pero no rompiendo mínimos, como sí los estuvo rompiendo
el S&P 500. Otro punto importante es que los bonos corporativos o los bonos de alto rendimiento, que para nosotros son importantes en nuestro análisis, es cierto que el día del CPI rompieron a la baja, pero la vela semanal, cuerpo de vela, llegó a cerrar por debajo del mínimo de de inicios del mes de octubre. Es decir, cerró con cuerpo de vela por encima de este nivel. Es decir, los traders institucionales, los fondos de pensiones y los fondos institucionales que operan este mercado, el de bonos corporativos, han logrado cerrar al alza, digamos, en cuerpo de vela por encima de los mínimos anteriores y por encima de los mínimos de la semana pasada. Veamos esta semana cómo se desarrolla, pero eso es un síntoma que también es medianamente favorable para pensar en una oportunidad de rebote. Entonces, ese es otro punto. Y el Dow Jones tampoco formó nuevos mínimos. Ahora, ¿qué sería lo mejor? Lo mejor es que primero veamos una ruptura de esta resistencia. Como veamos en el Dow Jones una ruptura de esta resistencia, sí que lo veríamos tener un rebote interesante. ¿Y cómo va relacionado esto con las acciones? Pues porque si estos mercados empiezan a tener rebotes, la bolsa va a empezar a tener rebotes y acciones interesantes que pueden presentar valoraciones interesantes podrían permitir una oportunidad de trading e inversión. Déjenos su like y pónganos en los comentarios si quieren que compartamos posibles activos que en este momento estarían dando una oportunidad de inversión interesante. Adicionalmente, mercado cripto. Qué interesante es como siempre Bitcoin, el mercado cripto. Tenemos que mencionar varias cosas. Se formó un nuevo mínimo en el gráfico de futuros de la CME, que para nosotros es importante, pero noten cómo el mercado nuevamente lo rechazó. Por el comportamiento, y esto es vela de 8 horas, pongamos 9 horas, por el comportamiento de las velas de 9 horas, podríamos suponer que siempre y cuando Bitcoin se mantenga arriba de 18.230, empezaría a existir probabilidad alcista. Y la confirmación es que rompa los 20.500. Como Bitcoin rompa los 20.500, empezaría a generar, llámese por ejemplo, $21,000, 20.750, ya saben, romper la zona de 20.500, se empezaría a generar una posibilidad de poder alcanzar el nivel entre 22.500 y el nivel entre $25,000, lo cual sería una operación de trading también bastante llamativa o bastante interesante, valdría la pena. El otro punto es que en gráfico de 3 días estaríamos volviendo nuevamente a intentar reentrar en el canal alcista histórico. Obviamente vean que justo la resistencia que está imponiéndose ahí son los 20.500, por lo tanto sabemos que si esa zona se llega a romper, es una posibilidad de operar al alza y ahí habría operaciones interesantes. El otro punto a tomar en cuenta es que noten el comportamiento que algunas altcoins en su momento llegaron, han estado desarrollándose en gráfico semanal. Vean el comportamiento de Ripple en gráfico semanal, cómo ha tenido una ruptura de los máximos de julio, el rebote de julio, y ahorita pues ha logrado romper al alza. Noten cómo esta otra cripto también ha roto los máximos del mes de, bueno, los meses de julio y agosto, cuando estuvo rebotando todo, y ha tenido un comportamiento interesante. Y noten esta otra cripto, como también ha estado rompiendo los máximos de las fechas de julio y agosto y ha tenido un comportamiento interesante. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas altcoins se encuentran en situaciones similares, muchas altcoins se encuentran en situaciones llamativas, ¿ok? Y podría darse el caso de que quizás inicien rebotes bastante llamativos o inicien rebotes interesantes. En el caso de Ethereum, que es una de las criptos que ustedes saben que más resiste, tal vez por ser, digamos, la mamá de las criptos, la jefa de las criptos, si tuviese un rebote por encima de la resistencia del rebote que se dio entre julio y agosto, podría llegar a alcanzar un valor entre los 2.800 y los $3.000. ¿Y qué pasa? Que si Bitcoin, vean el rompecabezas, si el S&P 500 logra romper la resistencia de 3.750, abre la puerta que Bitcoin logra romper los 20.500. Si Bitcoin logra romper los 20.500, las altcoins podrían empezar a tener movimientos alcistas y lo mismo aplica para las acciones. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Que quizás si Ethereum empieza a alcanzar valores entre los $1.500 y los $1.600, podría
dar una entrada interesante y se puede colocar un stop aproximadamente entre los 1100, 1200. Una vez alcance ese nivel, podría tener un target de $2000 y podría tener un target entre los 2800, 3000 y seguir así un comportamiento que algunas altcoins han estado empezando a desarrollar. Y eso por mencionar solamente la punta del iceberg. Hay otras criptos que están también teniendo posiciones o zonas interesantes. Bueno, Cardano es de las que más ha estado en términos de las que más golpeada ha estado. Quizás aquí pensaría si alcanza los 49 centavos. De alcanzar los 49 centavos, sí podría venir a intentar llegar a rebasar los máximos de los rebotes anteriores. Pero hagamos una cosa. Déjenos en los comentarios, déjenos primero su pulgar arriba y déjenos en los comentarios si quieren que hagamos un especial dedicado a cuáles serían esas altcoins que podrían tener rebotes interesantes. Está claro que Ethereum podría tener un rebote interesante. Cardano, si rompe los 49 centavos, podría tener un rebote interesante y ese rebote interesante podría llevarle a los 70 centavos e incluso podría llevarle a los 90 centavos. No estaría nada mal. ¿Dónde se podría colocar un stop? Se podría colocar un stop por debajo de los 40 centavos, lo cual dejaría un margen riesgo-beneficio bastante interesante. Estaríamos muy cerca de oportunidades interesantes en el mercado cripto y de acciones. También el otro punto importante es que recuerden que nuestro programa Senior ofrece una sólida formación, tanto en nuestras estrategias como en nuestra forma de ver el mercado en aspecto macro, y también tiene sesiones en vivo lunes, martes, miércoles y actualizaciones diarias de mercado, así como también una comunidad con staff que te ayuda a formarte. Si quieres recibir más información, lo vamos a dejar en la descripción y en el comentario pineado. Actualmente el programa Senior tiene 6 meses de servicio, lo cual es el doble que se brindaba en otros momentos. Entonces, pues bueno, podríamos estar cerca de oportunidades interesantes, podríamos estar cerca. El gráfico semanal no cerró para nada mal, de hecho que cerró todavía dentro de una formación de suelo, de posible suelo, y ojo, estuvo muy mal el mercado cripto la semana pasada, pero qué recuperación más interesante ha venido teniendo. Les estoy diciendo que salgan corriendo a comprar ya como locos. No, tengan paciencia, pero muy atentos que una posibilidad podría venir pronto una buena oportunidad. Así que muchos éxitos, nos vemos en el equipo, manito arriba y por favor comenten si quieren un especial de altcoins, si quieren un especial de acciones y qué les gustaría, qué activos interesantes les parece que podría valer la pena tomarlos en cuenta para analizar en caso de un posible rebote de los mercados. Muchos éxitos, hasta pronto.